Listo. Excelente, muchas gracias. Pues ese es el disclaimer porque luego así tenemos que avisar que vamos a grabar. No, pues nada, gracias Alex, gracias Luis, gracias Jorge. Me presento, soy Mauricio Acevedo, soy webmaster del capítulo México del PMI y hoy voy a fungir como presentador moderador de la sesión de hoy, del webinar de hoy, Seguridad y Protección de la Información en los Proyectos, a cargo de Jorge Lugo. Y para presentar a nuestro webinarista, tenemos a nuestra VP de Desarrollo Profesional, Alexandra Latorre, que nos dará una introducción de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, Alex, bienvenida. Gracias, Mau, y gracias a todos los asistentes. Veo que se están uniendo más personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, el día de hoy. Y bueno, queríamos iniciar este webinar diciéndoles que es el primer webinar organizado por esta nueva mesa directiva. Esperamos que sea de su agrado. Queremos agradecerle infinitamente a Jorge Luis Lugo García por estar presente y por ser nuestro primer speaker. Y bueno, recordarles que este es un espacio abierto. Trataremos de, en este y en los siguientes webinars, tratar temas que sean de utilidad para cada uno de ustedes y que realmente avancemos este desarrollo profesional que tenemos preparado en el PMI Capítulo México. Entonces, como lo mencionaba Mau, su opinión es súper importante. Esperamos sus sugerencias, recomendaciones, todo lo que nos quieran decir respecto a los webinars que están por venir. Y también es un espacio abierto por si alguno de ustedes tiene un tema del cual le gustaría platicar con nosotros, pues bueno, también es el foro. Agradezco enormemente también a la vicepresidencia de eventos. Luis, muchas gracias por todo el esfuerzo que está detrás de estos eventos. A la vicepresidencia de tecnología, Ángel Gómez, y bueno, a Mau, que nos da su presencia para contar con él como moderador. Muchas gracias por siempre esa disposición, Mau. Y bueno, te regreso la palabra para que ahora sí nos presentes formalmente a nuestro speaker, Jorge Lugo García, y demos inicio a este webinar. Gracias, Alexandra. Gracias por tus palabras. Pues sí, efectivamente tenemos a un MBA PMP CISA, el ingeniero Jorge Lugo García, profesional altamente calificado, con una sólida formación académica, graduado en alta dirección de empresas por el IPADE y con un título de ingeniero en cibernética de la Salle, respaldado por más de 30 años de experiencia en diferentes sectores. Es reconocido como implementador, formador y auditor experto en ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 y otros ISOs, NIST y COSO. Sistemas de gestión certificados y vigentes durante más de 5 años, como testimonio de compromiso de excelencia, investigador y profesor en instituciones académicas como la UDG, CEDIA Ecuador, UCACUE de Ecuador. Asimismo, es como experto en la entidad mexicana de acreditación y como consultor, coach e instructor de empresas líderes como Calasis y la NYCE. Entonces, pues, muchas gracias bienvenido Jorge. Te damos la palabra y adelante con tu exposición. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos por acá. Qué gusto verlos. Qué gusto leer algunos nombres, algunos conocidos. Gracias de verdad porque hacen Wecker que hay oportunidad de que se conecten y de platicar con ustedes. Entonces, la plática de hoy quiero comentar un poquito de las experiencias o lo que hay que tomar en cuenta a la hora de que nos las pasamos haciendo proyectos. Entonces, esto será 100% abierto. Ustedes me conocen, quiero ser un poco más interactivo. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo comentarios, con toda confianza la vamos platicando en el camino. Una pregunta, ¿ya están viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Adelante, Jorge. Perfecto. Bien, bien. Bueno, pues el día de hoy platicaremos un poco sobre lo que es seguridad y la protección sobre cada uno de los proyectos a los que nos dedicamos. ¿Sí? Entiendo que el foro siempre permite tener la oportunidad de todos nosotros, los profesionistas que nos dedicamos a ir habilitando proyectos, algunos de tecnología, algunos de construcción, algunos de obras, algunos de investigación y desarrollo. Entonces, quiero como que retomar ese punto delicado que tenemos que ver con qué pasa con los datos y qué pasa con la información que nos las pasamos trabajando y adecuando en el día a día. Primeramente, un poco de concientización. Quiero platicarles el qué hay ahorita allá afuera.
Ujú. Dice, estaban construyendo un aeropuerto y de pronto alguien filtró información. ¿Sí? ¿Qué tipo de información? Pues los planos, la infraestructura, la tubería, los canales, presupuestos. ¿Qué pasó? Pues a uno de los trabajadores compartió la información, se le hizo fácil a través de un WhatsApp enviar la información a uno de sus compañeros. ¿Sí? Oye, necesito que me pases. Oye, pero espérame, no estoy en la máquina. Pásamela porque me urge. Ahí está en el WhatsApp, le manda los planos, le manda el zip con toda la información. Ujú. ¿Qué hay que hacer? Sí, pues hay que reforzar. ¿Por qué? Porque sí, esto nos va a causar automáticamente pérdidas. Acuérdense, todo lo convertimos en dinero. Sí, sí, mucho tiempo, sí, retrabajo, sí, esfuerzo, pero es dinero y es imagen. Ujú. Otro, alguien estaba haciendo un software nuevo, ¿sí? Y de pronto un hacker lo que hizo fue a través de ingeniería social platicar, ¿sí? Con algunos de los representantes o algunas de las personas que estaban directamente involucradas, tuvo acceso a la información, tuvo acceso a los contenidos y a partir de ahí pudo hacer unas modificaciones y cambiar directamente los contenidos. Ya se me metió a gran escala, se enteraron el resto de los inversionistas y había desinversión. ¿Por qué? Por una falta de confianza respecto a lo que se estaba haciendo y más por cuestiones financieras. ¿Qué provocó? Tuvieran que retrasar el lanzamiento del software, ¿sí? Y eso nuevamente, ¿a qué se convierte? Pérdidas. Algo más, pero ya en los laboratorios. Si alguno de ustedes maneja, ya saben, proyectos de investigación, proyectos de nuevas fórmulas, proyectos de replanteamientos. Ajá. ¿Qué pasa? Si de pronto uno de los equipos a la hora de un incidente, oye, ¿sabes qué? Hay humo. ¿O sabes qué? Pues hay que salir corriendo todos. Se lleva una laptop, esa laptop se la roban, ¿sí? Estaba ahí en el auto, ¿y qué va a pasar? El equipo va a tener que retrasar por completo toda la investigación, porque mucho de ello, acuérdense, tiene propiedad intelectual, ¿sí? Y son derechos. Entonces, todos esos años y años y años de investigación tienen que volver a controlarla. ¿Por qué? Porque justo en esa etapa de lo que tenían que llevar a cabo respecto al control, ¿sí? Sobre esa investigación, ¿sí? Se perdió. Ujú. Uno más, ¿sí? Y se preparaba una campaña de publicidad, se filtró un borrador del anuncio de lo que se iba a hacer. Este es muy común, ¿eh? Este sí, o sea, no es nada más el que encuentra uno en la prensa. Ha pasado directamente con empresas que iban a sacar los logos de las playeras de cualquier equipo de fútbol y me tocó vivirlo de que, oye, alguien se enteró cómo va a venir la nueva o se fugó la información. Entonces, las personas siempre van a ser errores humanos, aunque digan que la tecnología, no, no, no. Sí, el proceso por el cual se está llevando a cabo la etapa en ese momento del proyecto, ponen la información en un repositorio, en un lugar que no debería de ser, le dan acceso a personas que no debería de ser, y entonces provoca que la empresa, ¿sí? Tuviera que modificar la campaña. Imagínense todo el trabajo, todo el esfuerzo que se tuvo que hacer, ¿sí? Para hacer un replanteamiento y los costos de lo que había pagado, ¿sí? El propietario y el cliente de esa campaña de publicidad, dado que ya no iba a tener el mismo impacto y, el producto o servicio del cual se estaba hablando. Entonces, con eso quería arrancar un poco como para ubicarnos. Todo lo que hacemos en el día a día, todos los proyectos que llevamos, hay que cuidarlos con pincitas o al menos darnos cuenta que esto no es de las noticias de hackers, no es nada más de los que nos secuestran la información. ¿Sí? La información está inmiscuida en cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de operación. ¿Vale? Entonces, si quieren primero un poquito, vamos a platicar un poquito de una encuesta. Si fuera tan amable de ponerla. Si hay modo de habilitarla. Adelante, adelante. Un segundo. Listo. Mil gracias. Si fueran tan amables, unos segunditos para estas dos que me pudieran decir
qué han hecho, cómo lo han trabajado. Cuéntenme para irnos ubicando, por favor. ¿Listo? 5 segundos más. Si quieren, vemos los resultados, por favor. Finalizamos y aquí tenemos los resultados. Muy bien. Entonces, qué bueno que lo estamos haciendo, qué bueno que se está llevando a cabo. Sí, la segunda es la que a veces nos preocupamos más, pero tratar de identificar el entorno. Ahorita voy a platicarles un poquito sobre esa parte del entorno físico. Entonces, ¿de qué es lo que quería hablar? Primero, abordar los riesgos. ¿Sí? Estamos acostumbrados a todo lo que llevamos ya de bagaje de la administración de los proyectos, en que era la punta de lanza una buena gestión y un buen análisis de riesgo. Pero no nos estábamos adentrando mucho en la información y los últimos años nos dimos cuenta de que podía ser una de las causas de la materialización de un riesgo y que trajera uno de los impactos más fuertes respecto a nuestras organizaciones y a los proyectos, sea internos o externos, como proveedores, que pudiéramos estar llevando a cabo. Entonces, bajo ese entorno, lo que quería platicarles es, bueno, es el activo, ¿sí? Y a veces me dicen, oye, Jorge, ¿qué no es el humano el activo más valioso? Sí, sí, pero yo creo que el segundo es justo toda la información que está alrededor de nosotros. ¿Qué hay que identificar? Hay que cuantificar, hay que valorizar, ¿sí? ¿De qué? ¿Sí? O con qué conlleva esa utilización de información. ¿Sí? Se han cansado de decirnos que la información es poder, pero en los distintos universos que nos manejamos de proyectos, tenemos que saber identificar a qué información nos referimos. Y ahorita voy a platicar un poquito de ello, ¿no? Cualquier dato o conjunto que tiene un significado o valor para una persona. Cualquier proyecto que hagamos de construcción, planos, todo lo que tenga que ver con nuestras rutas, con los procesos, ¿sí? Con los proyectos como tal, o los bocetos. En la parte industrial, ¿sí? Las asociaciones, los modelos, en la parte de laboratorios, en la parte de investigación, todo lo que tiene que ver con tecnología. Estoy más involucrado con tecnología. ¿Por qué? Porque normalmente la información la guardamos o disponemos de la tecnología para que la pueda llegar a toda la organización. Pero también hay que cuidarnos de la información que se encuentra, ¿sí? En la cabeza de cada uno de nosotros. La información que conocen y que manejan las personas, ¿sí? La información que está en las instalaciones, la forma de llegar a una oficina, la forma de llegar directamente a una de las instalaciones. Si nos encontramos en parques industriales, todo lo que esté en el camino, desde que logramos entrar, ¿sí? Hasta que estamos en la oficina central o en donde vamos a ejecutar las actividades del proyecto, también todo eso es información. Y es información útil, que utiliza alguien para sacarle provecho. Me han enseñado que en verdad el piensa mal y acertarás, es porque todo ese bagaje de información que tenemos a la mano, en algún momento alguien le va a sacar provecho, ¿sí? Y sea para bien o para mal. Entonces, con eso llego al segundo. ¿Es tangible o intangible? Sí, qué bueno que estuviera en computadoras todo. Estaría excelente. Habría a lo mejor mayor mecanismos de poder protegerla, pero no está toda en la tecnología. No está todo en el celular, no está todo en la laptop. Sí, está en la libreta que tienen frente a ustedes, está en las carpetas que tienen las gavetas atrás de ustedes, ¿sí? Está en los planos, en los pósters, ¿sí? En las oficinas, en la forma en cómo yo logro llegar a una instalación, en cómo abro yo las puertas, ¿sí? En toda esa información, ¿sí? Por eso les digo que es a veces intangible, ¿sí? Se presenta en los diferentes formatos. Y decimos, bueno, a lo mejor, Jorge, nada más deberías de enfocarte en lo que hay en papel y en lo que hay en electrónico. Créanme que sí hay el 80%, pero hay un 20% que no vemos,
¿sí? Y que si nos ponemos a escuchar más, si nos ponemos a observar más, a sentir más, ¿sí? Es información útil, ¿sí? Y que tiene un valor importantísimo para cada una de las actividades que desarrollamos a la hora de estar habilitando un proyecto. Ujú. Ahora, si ahondo más y me empiezo a clasificarla, me voy a dar cuenta que siempre, cualquier cosa que haga, la que me digan, la que a ustedes se les ocurra, estamos trabajando con personas. ¿Sí? La interacción que tenemos con el dueño del proyecto, con el sponsor, con los diferentes proveedores, ¿sí? Con mi propio equipo de trabajo, en cualquier tipo de modelo que estemos habilitando, ¿sí? Una estrategia. Uh-huh. Esta forma, ¿sí? Son personas, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene información, ¿sí? Útil y valiosa, pero lo más importante, también se está almacenando o también la estamos utilizando. Esos datos personales, ¿sí? Las diferentes normas y las diferentes restricciones que durante los últimos 15 años se han estado fortaleciendo y más popularmente, es porque se dieron cuenta que gracias al Internet, toda nuestra vida quedó expuesta. ¿Sí? Todo mundo lo sabe, todo mundo sabe de que el networking, las redes sociales y la información que hemos estado soltando a través, desde que empezó el Internet 20, 25 años, hasta el momento, ha quedado expuesta. Por eso esas regulaciones tan estrictas en términos del cuidado del dato personal. Y no me van a decir que han hecho ustedes un proyecto en el de que no tengan interacción con humanos. ¿Sí? Y que 100% sea, ¿sí? Sin tener un solo dato personal. ¿Mm? O que alguien me levante la mano o alguien me lo diga, porque yo no he tenido. En cualquier momento, en cualquier situación, he tenido que estar participando, ¿sí? Y he tenido que estar, ¿sí? Generando esos canales de comunicación para que puedan fluir esa información. El problema es a dónde llega, de quién viene, hacia dónde va y qué tan conscientes somos del uso y que le vamos a dar a todo ese bagaje de información, ¿sí? Para el provecho del proyecto. Yo sé, y nos lo dicen las prácticas y nos lo dicen los libros, ajá, que mucha de esa información la vamos a ir utilizando. ¿Para qué? Para determinar el perfilamiento y cómo voy a generar o cómo voy a ejercer mi liderazgo dentro de la organización y dentro de los equipos, ¿sí? Para generar un ambiente de relación humana. ¿Sí? Desafortunadamente, hoy en día, ¿sí? Esa explotación de esa información o el tener acceso a más allá, ¿sí? De la información que nos dé cada uno de los colaboradores o las diferentes partes interesadas con las que nos relacionamos, ¿sí? Puede ser contraproducente el tener la información y peor aún, ¿sí? Ahí es cuando implica el impacto o el punto de vista ético sobre la utilización que le voy a dar a esa información. ¿Ok? ¿Sí? Y, no, y qué más decir de la parte de los secretos comerciales. Cada uno de los clientes, cada una de las instituciones o cada uno de los proyectos donde hemos estado nosotros apoyando, ¿sí? Y generando o materializando, ¿sí? Esa serie de ideas a través de los proyectos en los cuales nos tomamos la tarea de ejercer, ¿sí? Conlleva, le llamo yo la receta secreta. ¿Por qué? Porque nos están, ¿sí? Dando por un momento, el instante que dura el proyecto, ¿sí? Lo mayor o el mayor valor que tienen, la información con la cual cada una de esas organizaciones son exitosas. Nos lo ceden por ese momento, nos dan la confianza para poder generar de una u otra manera, ¿sí? Mayores resultados que le traigan beneficios a las organizaciones. Entonces, con estos 3 puntos quiero llegar a que, sí, de alguna u otra manera debería de tratar de protegerla. ¿Sí? Hay que buscar la protección, hay que tratar, ¿sí? Por todos lados o por todos los medios posibles de al menos evaluarla y al menos decir qué tan valiosa es para nosotros y para la organización y con ella generar los mecanismos de protección. ¿Ah? ¿Cómo cuáles son los riesgos? Normalmente vemos desde el punto de vista de la especialización en seguridad, decimos, bueno, quiero cuidar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eso es lo más común. Pero ahora vamos a verlo desde un mortal. Cualquier tipo de empresa, lo que va a decir es, a ver, espérame, ayúdame, ¿sí?
a que no se pierda. Ujú. Y la pierden de la manera más sencilla o más tonta posible. En carpetas, en papeles, en un archivito, en un USB, ¿sí? El dejarla ahí a la mano, se perdió. ¿Sí? El extraviar y en cualquier momento decir, espérame, ¿sí? Sí, como pudieron haber sido un registro de un número de serie y para uno de nuestras cadenas que estamos en este momento diseñando, o era un número de pedido a la hora de que estábamos identificando con cuántos proveedores voy a estar trabajando para ejercer o para liberar una de las etapas, ¿sí? O puede ser años y años y años que por no haber identificado dónde se encontraban esos repositorios, ¿sí? No haber ubicado, ¿sí? quién tenía acceso, ¿sí? Se colocó, ¿sí? o se materializó una pérdida. Más, los más comunes decimos, bueno, los porqués. Uno de los empleados, uno de los colaboradores, uno de mi equipo, o sea, una de las personas que yo traje a trabajar, ¿sí? para poder implementar un proyecto o una estrategia con un nuevo cliente, si yo no le hice una verdadera, ¿sí? un due diligence, ¿sí? una investigación robusta a mi propio equipo de trabajo para verificar el perfil de las personas que necesito a la hora de que estoy ejerciendo, ¿sí? alguna de las etapas del proyecto, ¿sí? Puede hacerla responsable desafortunadamente ese empleado, sea interno, sea externo, llegar a ser el promotor de que se lleve a dar esta pérdida de la información. Ajá. ¿Por qué hablamos primero de pérdida? ¿Por qué hablamos de ese? Porque siempre se parte de que no va a estar disponible. Ujú. Si fue un temblor y fue una inundación, o se nos olvidó cerrar las llaves, o se nos olvidó los registros de agua, o no tuvimos la logística, pues va a ser pérdida por, se quemó el papel, se quemó el site o algo de eso. Ajá. Pero la pérdida, conlleva a las siguientes. Ujú. Si de pronto de aquí desaparece mi teléfono o la laptop o la carpeta del proyecto o el informe completo en las redes y en las 20,000 nubes que según nosotros generamos para cada uno de los proyectos, ajá, el segundo paso, ¿sí? es la divulgación. Si se hubiera destruido no hay problema, ya se perdió y tan. El problema no es ese. El problema es de que si alguien la obtuvo, además de que nos los quitó, ahora ¿sí? ya tiene o él ya la puede ver de manera no autorizada. Ujú. Y ahí ya viene la consecuencia siguiente, ¿sí? Es el rompimiento por completo de la confidencialidad. Ujú. Siempre les digo, o sea, la combinación de estos tres se da porque alguien lo robó, alguien lo vio y después va a ser mal uso o alguien lo va a modificar. Ujú. Pero cuando viene la divulgación no autorizada, ¿sí? Empieza el radiopasillo, empieza la prensa, empieza la competencia, ¿sí? Empiezan los mismos empleados, ¿sí? Sean los que traía yo al proyecto, sean los que ya pertenecían ahí, o los proveedores, y alguien le va a sacar provecho. ¿Sí? Alguien, a través de esa divulgación no autorizada, ¿sí? va a lograr obtener una herramienta con la cual obtenga una ventaja competitiva sobre, ¿sí? el entorno o alguna de las partes interesadas. ¿Sí? Ustedes saben y lo han escuchado normalmente, o es como que el más común, el manejo de acciones, ¿sí? que se hacen en las diferentes bolsas, el que alguien se entere de los informes o de los reportes previos a su publicación, permite tomar acciones o permite tomar decisiones sobre la compra y venta de acciones. Esto, ¿sí? son delitos que están perfectamente tipificados, pero ¿sí? es el más común aunque pareciera, es la forma más fácil de identificar una divulgación autorizada, es cuando empiezas a ver que los mercados están moviendo medio raro, medio extraño. Ajá. ¿Qué subió la bolsa? ¿Qué bajó la bolsa? ¿Qué alguien compró de más? ¿Alguien vendió de más? Es justo por esto, una divulgación no autorizada. El nivel al que puede llegar, o ha llegado más bien, es a causarnos las crisis a las cuales hemos, ¿sí? Digo, la mayoría de nosotros por la edad, ¿sí? hemos vivido. La del 2000, la del 2007, la del 2008, la del 13. En cada uno de esos diferentes picos, ¿sí? Y me pueden decir, oye Jorge, pero fueron por diversas causas. No, ¿sí? Encuentran la raíz. La información, alguien tuvo acceso
y le quiso sacar un beneficio. Y gracias a eso desencadenó todo lo que hemos vivido a nivel mundial. Entonces, ya no la encontramos, ya no la tenemos, ¿sí? Y ahora después alguien la vio y ahora viene la alteración. ¿Qué viene con la alteración? ¿Sí? No nada más me la quitaron y la vieron, sino que la modifican, generaron un entorno con el cual, ¿sí? Destruyeron, ¿sí? La raíz o la fuente original y generaron a partir, ¿sí? de comprometer esa información y alterarla, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Para un beneficio posterior. Siempre les digo, una coma en un documento, un cero de más en una nómina, una letra de más, en vez de decir nos comprometemos, se compromete. Cada uno de las diversas utilizaciones de la información, es más, hasta hablada, ¿sí? La alteración de sus contenidos, y ustedes lo conocen más que nada en los canales de comunicación, permite que se modifique el entorno de nuestros resultados y la consecución de nuestros objetivos. Ajá. Hola Berta, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Al ratito llego a la parte de las herramientas en las que podría hacer y voy a hablar un poquito sobre el due diligence. Mil gracias. ¿Sale? Sí, entonces, que no esté la información, ¿sí? Que alguien la divulgue, que alguien la modifique. Y hablaba de la destrucción, ¿por qué? Porque es consecuencia del primero. No nada más la perdí, sino además no tengo modo de recuperarla. Ajá. Hay un montón de mi archivero que tenía inundación. ¿Por qué? Pues porque a la hora de que diseñé las diferentes áreas donde iba a estar guardando la información, no me di cuenta que en esas áreas existían otro tipo de problemas, ¿sí? Que podía poner en riesgo esa información. ¿Sí? O la destrucción, en términos de decir, no va a volver a aparecer. El trabajo que ya se realizó, no voy a tener el modo de recuperarlo. ¿Sí? No tengo un registro anterior o no tengo versiones previas sobre la información que estaba manejando. ¿Vale? Entonces dice, ya les dije algunas de las cosas que nos va a pasar. Ahora vamos a ver es, bueno, ¿qué quieres que haga? Me estás diciendo de que pueden pasar, me estás diciendo de que en cualquier momento, ¿sí? Me estoy exponiendo a ello. ¿Qué quieres que haga? O qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Primeramente, como responsables o la cabeza de todo esto que en el día a día estamos generando y en el día a día, ¿sí? Estamos coordinando para que podamos llegar a un resultado. Nuestros proyectos requieren de un enfoque integral en el que tomemos en cuenta, ¿sí? Las diferentes medidas que existen para proteger la información. ¿Sí? Ustedes saben que hacemos nuestros análisis de riesgo en términos de decir, cuidemos que todo funcione conforme a lo planeado y hagamos lo posible por reducir, ¿sí? Las posibles consecuencias para que yo logre llegar a la consecución de mis resultados. Bien, pero ahora hagamos lo mismo en términos de todo lo que me dieron, todo lo que confiaron en mí respecto a liderar una iniciativa. Cuidemos la información del cliente. ¿Sí? Nos tenemos que poner la camiseta y nos tenemos que hacer, ¿sí? Parte de esa organización, parte de esa institución que confió en nosotros y que no nada más era por 6 meses, 3 meses, un año, 5 años, sino está confiándonos, ¿sí? Parte, ¿sí? Uno, de su razón de ser y dos, ¿sí? Parte de que logre sobrevivir. Sí, porque muchos de los proyectos que hacemos son para sobrevivir en la organización y poder cumplir con su modelo de negocio. Entonces, aprendamos a identificar qué es, cómo funcionan, quiénes son. Obtengamos esa información y cuidémosla y empecemos a protegerla. ¿Sí? Identifiquemos hasta dónde les puede impactar el que nosotros conozcamos la estructura organizacional, hasta dónde les puede impactar que conozcamos dónde viven los dueños de la empresa. ¿Sí? El que uno de mi equipo lo haya tenido que mandar a casa de uno de los dueños. ¿Por qué? Pues porque era parte de la actividad de que fuera y nos autorizara. Una persona ya de edad mayor, entonces se me hace fácil mandar a alguien de mi equipo, oye, dile que te firme cada uno de los contratos o cada uno de los informes, ¿sí?
Entonces el de mi equipo, pues tenía el perfil para hacer lo que yo quería dentro del proyecto, pero no para ir a conocer y para ubicar, ¿sí? La infraestructura o más allá, la información de ese tipo de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar controles. Ujú. Ya sabemos que es un control. ¿Sí? Medidas de seguridad que me ayudan a reducir el riesgo. Ajá. Pero ¿sí? Hay N mil medidas de seguridad, N mil controles y cada vez las normas, los estándares, ¿sí? En cualquier parte del mundo, ¿sí? Se están publicando y publicando y publicando medidas, ¿sí? A tratar de reducir en lo posible, ¿sí? Esos riesgos. Y aún así, con todo y eso, diario nos enteramos de que hay hackeos, diario nos enteramos de que hay robos de información, diario nos enteramos de que hay quiebras súbitas o precipitadas, ajá, justo por eso. Ujú. Me van a decir, no, Jorge, es que casi todas se dan en la operación. Sí, la realidad es que no. Ujú. Las iniciativas, ¿sí? Los proyectos dentro de las organizaciones que se hacen, ajá, y acuérdense sobre nuestra definición del proyecto, ajá, para poder subsistir o para poder hacer un rompimiento, ajá, y llegar con una nueva opción, ¿sí? En el mercado, es normalmente el 80% donde suceden las grandes fugas de información y los grandes problemas, incidentes de seguridad. Ajá. La operación, bien o mal, la han estado controlando a lo largo del tiempo. Su operación del día a día la han ido ajustando. Ujú. Pero cuando ellos tienen la necesidad de generar un proyecto que sea disruptivo para poder lograr más participación en el mercado, para poder lograr más sus objetivos, en ese momento, ¿sí? Es cuando esos líderes de proyecto o esos administradores de proyecto, ¿sí? Que a veces no tienen el conocimiento completo sobre toda la estructura, les vienen y les causan el boquete con el cual en vez de haber generado algo para bien, les fue contraproducente. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos. Hay controles de acceso, cifrado, copias de seguridad, la sensibilización. Ahorita lo voy a tratar de ver más a detalle. Uh-huh. Hay respuesta a incidentes, ¿sí? Hay todo el bagaje que traen los estándares y las normas para tratar de ir viendo cómo funciona o qué es la mejor manera de ir reduciendo, uh-huh, ¿sí? La probabilidad de que sucede cualquiera de las cuatro que les comentaba, el rompimiento de disponibilidad, ¿sí? El rompimiento de la integridad, el rompimiento de la confidencialidad. Y entonces, como vamos a tratar de ponerle un orden. Uh-huh. Y vamos a tratar de nosotros, ajá, cambiarnos el chip, saber que estamos ahí por algo, comprometernos con la organización que nos contrata, si somos parte de ella, comprometernos con esa iniciativa y en ese momento voltear hacia todos lados, identificar el entorno de esa información con la que trabajamos. Primero, identifiquemos los tipos de información que vamos a utilizar, tanto el que voy a utilizar como el que se encuentra en el entorno. ¿Sí? Voy a utilizar planos, voy a utilizar el know-how de cada una de las personas, voy a utilizar procesos, voy a utilizar procedimientos, voy a utilizar las estrategias que tiene la organización, ¿sí? Voy a utilizar las competencias, por eso les decía el know-how, que trae cada una de las personas que ya existen ahí. Cuando estoy haciendo obra, ¿sí? Esos equipos de ingeniería y albañilería y todo esas cuadrillas, cada uno de ellos trae ciertas competencias que necesito poder identificarlas así para poder moldear y lograr y aterrizar mi proyecto, pero además es información, ¿sí? Que le tengo que valorar, ¿sí? En qué momento va a ser crítica y qué costo tendría. Ya les dije, tanto para mí, para cualquiera de las partes interesadas o para, ¿sí? Un entorno hostil, ¿sí? Los competidores, la prensa, entidades gubernamentales, quien sea. Todo mi 360 de mis partes interesadas tienen su lado bueno y su lado malo. Hay que identificar, ¿sí? Cómo les afecta, cómo les pega el tener acceso a esa información. Entonces, además de esa información que se genera previo, durante y posterior, hay que identificar la información a la que se tiene acceso el equipo de trabajo. ¿Sí? Lo recalco porque es donde más me ha tocado verlo y donde más trato de cuidar. Por eso ponía los ejemplos. Llegan a clientes, llegan a edificios, llegan a instalaciones, llegan a plantas industriales, cualquiera de ustedes hace el tipo de proyecto que sea, instituciones educativas,
públicas o privadas, lo que sea. Ajá. El primer día, ¿sí? Si nos fue bien, nos dejaron entrar nada más allá a la salita de juntas de la entrada. ¿Sí? Qué bueno que la institución ya tenía medidas de seguridad. ¿Sí? O tiene una sala exprofesa nada más para eso. Pero el segundo día o el tercero o el cuarto ya nos conoce la de la entrada, ya nos conoce el de seguridad, ya nos conocen en cada uno de los pisos. Por lo tanto, yo ya ubiqué como proveedor dónde está el director general, dónde está el consejo de administración, en dónde se sientan cada uno de los directores o consejeros o los dueños. Ya ubiqué perfectamente la edad de todos ellos, ya ubiqué los mecanismos de seguridad que tienen, accesos, puertas, cámaras, ya encuentro, ya ubico circuitos cerrados, ya sé en dónde están las bodegas, ya está dónde están los almacenes. Ajá. Toda esa información, ¿sí? Me la voy a ir quedando y la estoy absorbiendo proyecto por proyecto. A decir, oye Jorge, ¿pero qué quieres que haga? Cuidarla, hacerte responsable de lo que ahora ya traes en tu cabeza. Pero no nada más tú, sino el equipo que viene contigo. ¿Sí? Si fueras tú solo estaría excelente, pero diriges a 50, a 100, ¿sí? Y proyectos más o menos ya grandecitos de 500 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haces para que esas personas que llegaran contigo para estar 3 años ahí, ¿sí? De verdad se comprometan con tu cliente y se den cuenta de que todo lo que están observando, viendo, ¿sí? En términos de cuidarlo, ¿sí? De saber cómo lo van a cuidar. Sí, ahorita llego ahí, Alejandro, ¿sí? A la parte post. Mil gracias. Ajá. Entonces, esa información también quiero clasificarla. Quiero también tenerla ahí, identificarla. Ajá. Ese tipo de información. Ya la saben, ya la conocen y van a convivir con ellas. ¿Sí? Ustedes saben que el proyecto más pequeño, o sea, los 2, 3 días y estoy y vámonos. El proyecto medianón, me voy a echar 1, 2, 3 años, ¿sí? Pero voy a estar cambiando de gente. Ahorita me acaba de tocar con uno de mis clientes, que le digo, oye, ¿qué hace el proveedor? Ah, pues está por proyecto, es decir, nada más por periodos. Ok. Oye, ¿y cuánto lleva esa gente, sus empleados? Ah, es que el nivel de rotación lo tiene 80%. Entonces, las personas que ves hoy, posiblemente el mes que entra no los veas. Digo, y estos que estaban aquí, ya se saben toda tu operación, ya se saben entradas y salidas, ya se saben los mecanismos de acceso, ya se saben cómo, pues sí, pero es que si no les gustó el trabajo, se van a ir. Bueno. Entonces, que incluye documentos, planos, código fuente, correos, direcciones, etcétera. Ya, ya hice primero entonces ese inventario de toda la información que tiene acceso a mi proyecto, ¿sí? Interna, externa y de todos. Entonces, empecemos a clasificarla. ¿Sí? Oye, Jorge, pues es que yo venía a hacer un proyecto de otra cosa, no quería hacer un proyecto de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Yo lo sé, pero ¿qué creen? Que somos líderes de proyectos, gerentes de proyectos, administradores de proyectos y sí, tenemos que saber hacerlo y tenemos que cuidar la información de nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, la clasificamos, determinamos los criterios que ellos tengan para clasificarla y nosotros la metemos a nuestra licuadora de riesgos y empezamos a hacer nuestras valoraciones y qué voy a poder hacer con todo ese montón de información. ¿Va a seguir habiendo riesgos? Sí. Nadie dice que no. Y nadie dice, como comentas ahorita Alejandro, claro que se va a presentar y es altamente probable, pero tengo que tratar de ponerlo en la mesa a cada uno de las diferentes partes interesadas, ¿sí? Explicar, señores, me invitaron para hacer este proyecto, veo estos riesgos, esta es la información que va a estar en la mesa, veo altamente probable que suceda esto y esto, necesito que hagamos algo, que se haga, ¿sí? Tenemos que actuar. Y a partir de ahí determinamos las medidas. Oye, medidas sí, ya les dije, hay de 20,000 sabores. Nos dice, oye, establece una política. ¿Sí? Como la cabeza del proyecto, es posible que nosotros no establezcamos la política de la organización. ¿Sí? Además, no venía eso, sino lo que queremos es identificar si existe, o al menos ponerle a nuestro sponsor claramente, oye, hay que hacer algo en términos de la información que se va a estar manejando en el proyecto. Define o bosqueja, ¿sí? Los términos y condiciones en los cuales vamos a estar trabajando. Esa política, ¿qué va a decir? Bajo los criterios que hayamos determinado para evaluar, vamos a poder identificar de una u otra forma que quede en un riesgo alto, que en un medio y en un bajo, y entonces decidir,
lo que quede en bajo, pues órale, eso se acepta sin problema y ni modo, va a ser parte de, ¿sí? No puedo hacer nada. Pero lo que está en un riesgo medio y alto, ¿qué sí podemos hacer o hasta dónde podríamos llegar? ¿Hasta dónde pudiéramos llevar a cubrir? ¿Sí? Esa evaluación de riesgo me va a permitir, justo lo que comentabas, la probabilidad y los impactos que va a haber de todos los sabores, ¿eh? Ujú. Sí, entonces, vuelvo. Es una estructura compleja, pero hay que hacerla. Es parte de nuestra labor, es parte de nuestra responsabilidad y la tenemos que poner en la mesa claramente para decir, señores, esa información con la que voy a convivir, ¿sí? Está en riesgo, sí, sí, pero tenemos que buscar la forma de proteger. Entonces, ¿sensibilizamos? Sí. Y aquí es donde venía la primera parte, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué es la debida diligencia o due diligence? ¿Sí? Sistemas de gestión o normas como la 37.000 de antisoborno, ¿sí? La propia 27.000 de seguridad y la que tiene que ver con datos personales, nos hablan de este due diligence o una investigación profunda, ¿sí? O tratar de hacer lo posible por tener la mayor certidumbre, ¿sí? Sobre cada uno de los elementos con los que yo estoy colaborando. A eso se refiere ese término de due diligence. Se puede hacer una investigación profunda sobre los antecedentes, la persona, el entorno, su perfil socioeconómico, el perfil que voy a necesitar para poder interactuar con él y poder lograr los objetivos de la organización. Ya estamos muy atrás de que nada más le pedí el currículum y le pedía dar 3 cartas de recomendación. Ya hoy ya no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos, le estoy dejando en sus manos, ¿sí? A otra empresa, que esa otra empresa, como mi cliente, me puede demandar, me puede echar bronca. ¿Por qué? Pues porque trajiste un equipo que lo único que vino a hacer, ¿sí? A lo mejor es experto en tecnología y a lo mejor es experto en lo que me ofreciste para implementar. Pero de ética no tenía nada. Se llevó todos mis planos, se llevó todas las proyecciones, se llevó eh, todos los recursos, es más, hasta eso pirateaje de gente. Entonces, generemos, ¿sí? Ese análisis, esa investigación sobre las personas que trabajamos. Se puede hacer en mis empleados de la empresa que yo controlo como mi proyecto, ¿sí? En el circuito o en los diferentes equipos con los que trabaje, ¿sí? En la organización cliente, en sus proveedores y hasta en sus clientes. ¿Sí? Va más allá de generar o estar empezando a generar un ecosistema de confianza con el cual puedes decir si la otra persona ya ha hecho una investigación o yo ya me da confianza. ¿Por qué? Porque ya supe que no tiene problemas, es íntegro y pasó por las pruebas de confianza, todo lo que me digan, en ese momento yo puedo interactuar o puedo generar una mayor confianza dentro de mi equipo de trabajo para poder llevar a cabo la implementación. Si es muy a profundidad, sí. ¿Es necesario? Hay niveles, hay herramientas. Ahorita comentabas, sí hay herramientas que te permiten automatizar esta debida diligencia a fin de lograrlo. Ya ahí ya viene la segunda. Lo que comentabas, Alejandro. ¿Sí? Viene la parte de cómo voy a contener. ¿Sí? ¿Cómo vienen las medidas de contención? ¿Sí? Como el personal humano es la parte más delicada de todo este embalaje que traemos, tengo que identificar cómo voy a protegerlo previo a que entre, mientras está conmigo en el trabajo y cuando ya se fue. Y si en alguna de esas etapas se presentara un incidente que rompiera con cualquiera de las tres, ¿sí? Identificar el tipo de acciones post, es decir, ya voy a contener la pérdida, ¿sí? Sea de recuperar la información, sea de los comunicados a prensa, sea de el restaurar sí, los diferentes servicios que pudiera tener dentro de mi proyecto. Pero ¿sí? Aquí la parte más importante, ¿sí? Debe de ir completamente apegado, ¿sí? A el registro de lo que sucedió. Se fijaron que hace un momento les comentaba de generar una cultura de seguridad, porque todo el mundo debe ser consciente que ¿sí? Está en un proyecto, forma parte
en este momento, ¿sí? De una experiencia que va a tener un inicio y un fin. ¿Sí? Durante ese periodo, ¿sí? Se va a pegar a esta serie a esta serie de reglas, ¿sí? Y en caso de no apegarse, va a tener consecuencias. La sensibilización debe de lograr llegar hasta ahí. Debe de lograr generar una cultura donde se le diga tanto lo bueno y a lo que tiene derecho como lo malo. ¿Sí? Y a saber, señores, estás aquí para que te alinees porque eres parte de esto y en el momento que termine, una de dos, o vas a eliminar toda la información que tuviste acceso durante el proyecto. ¿Sí? Y así como entraste, siempre les digo, entraste sin nada, te sales sin nada. Oye, que mis carpetas, oye, que mis bitácoras, oye, que mis respaldos, no, a ver, espérame. ¿Sí? La organización es la dueña de su información. ¿Sí? Tu respaldo, ¿sí? Tu respaldo es en base a lo que hayas ofrecido o a lo que estés quedándote nada más respecto a tu proyecto. Pero no puedes llevarte más allá información de la que tienes ahí. ¿Sí? Y ahí es donde siempre viene la parte del problema. Toda la que traes en tu cabeza es impresionante, pero para eso firmaste los 20,000 NDAs y los 20,000 contratos que deberían decirte, te vas a quedar calladito por 1, 2, 3, 5 años de lo que viste, de lo que escuchaste. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Estuviste ahí nada más por una temporalidad. Entonces, aprendamos con esa parte, ¿sí? A manejar. Espero que haya podido resolver un poquito eso, tanto para verte como para Alejandro. Luego, seguimos aplicando controles, ¿sí? Ya decíamos el control de acceso. Ahora sí, ya sé cuál es la información crítica, entonces empecemos a etiquetar y a decir quién entra qué. Hasta dónde van a poder tener acceso mi equipo de trabajo, hasta dónde cada una de las diferentes partes interesadas, qué sí pueden ver, qué sí pueden escuchar, qué sí pueden oír, ¿sí? Y qué es esencial para poder lograr la materialización de las diferentes etapas o sprints. Siempre me dicen, oye Jorge, es que ni modo, cada sprint me están dando más información y entonces en ese momento tengo un bagaje mayor de la organización, ¿ok? ¿Sí? Entonces te estás convirtiendo, ¿sí? En una bolita de nieve, pero esa bolita de nieve siempre debe estar protegida. Y los candados van a ir creciendo en medida que te den cada vez más información. Y te voy a tener que empezar a poner más restricciones respecto a la información que ya te di. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez ¿sí? Te estás empapando más de todo lo que se está haciendo dentro de la organización. ¿Sí? Restringimos el acceso, utilizamos contraseñas, ya saben, y el que más me gusta. Ciframos la información. Cuéntenme un poquito, todos son expertos en ¿cómo le llamaríamos? El protocolo de cifrado más fácil que nos enseñaron. Ubican el de abajo, levanten la mano quien lo conoce. Cuéntenme si lo conocen o si lo han oído, ¿verdad? Muy bien. Quiere decir que todos fuimos a la primaria. Mil gracias. Entonces, ¿sí? Es el protocolo de cifrado que nos enseñaron a todos en la escuela básica. ¿Qué contenía? Contenía la frase que queríamos comunicar a nuestro interlocutor, contenía la llave, ¿sí? Y que solamente el interlocutor podía abrirlo. Si el interlocutor desconocía de este código, era muy complicado que no se entendiera y entonces por eso se convirtió en el famoso ping-pong. Solamente quien no entendía podíamos hablarnos y nos entendíamos re bien. Y estábamos cifrando nuestras conversaciones. Bueno, entonces, ya conocen uno de los controles más importantes hoy en día, ¿sí? De seguridad de la información. Esto multiplíquenlo por n,000 letritas que le añadimos a cada una de las palabras, ¿sí? Y ese es como se cifran las comunicaciones hoy en día en el mundo. Pero, imagínense, es tan vigente que lo necesitamos para nuestra práctica y nuestro desarrollo dentro de nuestros proyectos. Cifremos lo que llevamos. Guardémoslo a través de mecanismos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada uno de estas diferentes prácticas y mecanismos, ¿sí? Solamente lo entienda mi equipo o las personas responsables con las que voy a estar trabajando, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien con el cifrado? Ay, perdón, ya estoy viendo en el tiempo. Mil gracias, Toño, tienes razón.
Sí, exactamente. Hay una serie de restricciones dependiendo de cada país y más cuando hablaste ahorita del sistema de salud, en el que para ser proveedor primero me exigen que tome esa culturización. Es correcto. ¿Vale? Entonces, hago cifrado, hago copias de seguridad, ¿sí? Hago respaldos de la información que me están dando para manejarla. Ujú. Desarrollo planes. ¿Sí? Hace un momento decían, oye, ¿qué vas a hacer reactivamente? Pues si ya sucedió algo, rápido, hay que restaurar. ¿Sí? Y hay que levantarnos y hay que aprender a atender cada uno de los incidentes. Ajá. Es bien comentar, es bien curioso, pero a veces aún sabiendo que nuestro proyecto puede tener alta probabilidad de alguno de esos incidentes, no generamos los mecanismos de atención. ¿Sí? No generamos, ¿sí? La forma de dar respuesta ni a nuestro cliente ni al resto del entorno de las partes interesadas. Ajá. Por lo tanto, empieza esa pelea de que quién tuvo la culpa, se empiezan a echar culpas entre el proveedor, el administrador del proyecto, el cliente, oye, es que tú dejaste el papel, no es que yo no te lo di, es que yo te dije que no entraras ahí, ¿sí? Y se pierde tiempo y lo más importante, la credibilidad de cada uno de ustedes como cabezas de lo que veníamos a hacer un beneficio, se perdió por completo. ¿Vale? Entonces, antes de cerrar, me gustaría otra encuesta, por favor, si fueran tan amables. ¿Me la podrían volver a poner? Por favor. Listo. Mil gracias. Igual unos segunditos. Mil gracias. Si quieres 10 segunditos y vemos cómo nos fue ahorita. Bien, ándele. Mil gracias a todos de verdad por su opinión. Sí, es de mucho valor el saber que sí se estamos haciendo las cosas. ¿Sí? Y los que no, créanme, no se preocupen. ¿Sí? Al contrario, gracias por la sinceridad. ¿Sí? Justo para esto es esto. Hay que compartirnos las ideas y cada vez ser más eficientes y cada vez lograr ser efectivos en el cuidado. Ujú. Bueno, pues, perdón por el tiempo, sé que es corto, pero quería darles estos flashazos de qué hacer, cómo hacerlo y el por qué hacerlo. Sí, creo que siempre les digo que cuidamos la información, que es fundamental para cada uno de los negocios, cada uno de los proyectos en los cuales nos involucramos. Lleva riesgos, siempre va a llevar. La información es tan crítica que cualquier tipo de información, la que sea con la que trabajamos, la que se está generando a lo largo del proyecto, ¿sí? También hay que poderla valorar. Les comenté rápidamente sobre algunas medidas de seguridad. Vuelvo, y esto lo recalco, no es la habilitación de un sistema de gestión, que las organizaciones lo necesitan y debería ser mandatorio ya, ajá, sino el ubicarnos también como generadores de proyectos y cómo lo que hacemos por cada una de esas iniciativas dentro de las organizaciones, en tener ese enfoque de cuidado de la información con la que trabajemos. Hay que generar y permear ahora una cultura. ¿Va? Sí. Cierro con otros ejemplos. ¿Sí? Este fue en Google, descargó archivos y se le hizo fácil. ¿Qué hizo? Se llevó los archivos y se fue a la competencia. Y no nada más ha pasado en Google, ha pasado en mil marcotas grandes. Gracias a ellas han nacido otras marcotas grandes, ¿sí? La que yo tengo de conocimiento, por ejemplo, la de Huawei. Todo el mundo ubica Huawei, los telefonitos. Esa empresa nació de ex empleados de otra empresa que se robaron toda la infraestructura, los planos y la forma de hacer las cosas. ¿Vale? En Estados Unidos una violación masiva, ¿sí? Directamente dentro de un proyecto involucrar a una persona, lograron hacer ingeniería social, ¿sí? Es decir, convencer a las personas a través de saber o obtener información personal de cada uno de ellos y así lograron, ¿sí? Hacerse de la información. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguna duda? Cierro un poquito y agradezco a todos por su tiempo, por su paciencia y lo que gusten comentar, estamos abiertos de una vez. Pues muchas gracias, Jorge. Tenemos estas tres preguntas, ¿no? Eh, Dar ejemplos de herramientas o qué tipo de investigación se le debe de hacer al personal que va a participar en un proyecto. Ujú. Sí, comentaba de que de este tipo de investigación que se llama la debida diligencia o due diligence,
Existen herramientas de tanto de software como a nivel despachos que se encargan de hacer la investigación sobre el personal, ya sea de nuestra organización o de los terceros. Ajá. Y parte de identificar el nivel de involucramiento que van a tener esas personas o ese perfil en las diferentes iniciativas. Es decir, no es lo mismo que le investigues a alguien que va a ser empleado de seguridad, ajá, a alguien que se va a dedicar a arquitecturar o hacer la ingeniería en alguna de las etapas del proyecto. Y es curioso, los que mayor pruebas les tienes que hacer, ¿sí? Vuelvo a quien tiene mayor acceso a información, pero tanto la física, la electrónica y la visual. ¿Sí? Les decía, prefiero hacerle más pruebas a la persona que va a estar ahí como policía en turnos de tres que al Claro. resto. ¿Sale? Ujú. Tenemos otra de Alejandro Pantoja. Considero que puede presentarse una alta probabilidad de que suceda una pérdida de información en los proyectos. ¿Cuáles serían las medidas de contención efectivas una vez que sucede un evento? Ok, Uy, esto es tema de otro webinar, ¿no? exacto, no, pero con gusto. Rápidamente es, primero identificar que sí sucede, ajá, entonces, en el momento la velocidad es importantísima, ¿sí? La comunicación que debe de haber es, señores, sucedió esto, cierra llaves, yo le llamo cerrar llaves a cualquier tipo de accesos, guarda o establece el perímetro donde sucedió la escena del crimen, y le llamo crimen, ¿por qué? Porque algo se robaron, o algo se fue, o algo se fugó, Total. ¿sí? Y registra y luego toma las acciones de cómo vas a notificar a los afectados. En cuestiones de protección de datos personales hay que notificar, híjole, ¿qué crees? Discúlpame, tenía mucha seguridad, pero se robaron tu información y tienes que cambiar contraseñas. ¿Sale? Muy Y bien. Tenemos otro par. Gracias, Alejandro, por el comentario. Ahorita, si nos da sí. tiempo, lo decimos. Voy a dar Luego, Carlos, ¿sí? La Ajá. presentación, ahí sí coméntenme, creo que sí se comparte. Ah, sí. Recordar rápidamente, la presentación, la constancia, la grabación del video se dará a vuelta de correo, una vez que se haya contestado también la encuesta de satisfacción que mostraremos al final. Y bueno, los miembros del capítulo México del PMI tendrán acceso a la librería de los videos y acceso a la presentación y a su PDU a la vuelta de correo en unos días. Que tenganos paciencia. A ver, Diana, ujú. ok. Diana dice, ¿este tema de la seguridad de los datos también involucra el maquillaje y omisión de los datos? Ujú. Sí, justo una de las medidas de seguridad, así como puse el cifrado, también el maquillaje, es decir, el que las personas solamente vean la información que les corresponde ver, ¿sí? Y que no tengan acceso a más allá, ¿sí? Aunque en un documento, ¿sí? Venga, ¿sí? Entonces le empiezan a marcar con negro. Entonces, la persona dentro del proyecto solamente va a tener acceso a los puntos que estén abiertos o públicos. El resto, dependiendo del nivel de confidencialidad de las áreas, esto se puede llevar a cabo. ¿Ok? Ok, una última Ujú, para proyectos que se manejan 100% remoto, que no ujú. tienen laptops corporativas, ¿qué política puedo aplicar para proteger la información? Ejemplo, VPN, Hola para... Manuel, sí, Ujú. sí, ¿qué es? Pues, finalmente la VPN es una herramienta tecnológica que te permite generar un canal seguro, le llamo el tubito, que desde donde te encuentres de manera local o remota y que seas tú el único a través de estos medios de autenticación para poder tener acceso a la información. Es bueno, sí, pero además refórzalo, ¿sí? Con el perfil de la persona que lo va a utilizar y en dónde lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar, ¿vale? Total. Voy a dar oportunidad si alguien quiere alzar la mano y no sé si les podemos dar el micrófono por si alguien quiere poner una pregunta así en vivo. Ah, estaría excelente. Ah, Alguien que se anime, que nos alce la manito y le damos acceso al micrófono y que nos ponga la pregunta, que nos haga la pregunta live. Bueno, pero si no, se queda el micrófono abierto. Jorge, de verdad, muchísimas gracias, súper interesante y actual y da para muchos otros temas, da para todo un career path de una serie de webinars, el hablar de la seguridad de la información. Esto, como tú lo decías, es una probadita y bueno, esperamos contar contigo en próximos eventos. Eh,
vuelvo a presentar a Alexandra, con nuestra VP de eventos, que te hará la entrega del reconocimiento que damos a nuestros expositores. Adelante, Alexandra. ¿Nos oyes? Sí, gracias, Mau. Si nos ayudas a proyectar, porfa, el reconocimiento. Sí. Pues bueno, agradecerte, Jorge, a nombre de la Vicepresidencia de Desarrollo Profesional, pero a nombre de todo el Capítulo México. Y bueno, el Project Management Institute Capítulo México otorga el presente reconocimiento a Jorge Lugo García por su valiosa contribución a la comunidad de dirección de proyectos con la conferencia Seguridad y Protección de la Información en los Proyectos, fortaleciendo la cultura de dirección de proyectos para beneficio de México, Ciudad de México, 18 de abril 2024. Y firma al calce nuestro presidente Arturo Barrios. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia. Gracias a ustedes, mil gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, para cerrar, quisiéramos invitarlos a los próximos eventos que tenemos preparados para ustedes en este mes de abril. Entonces, Mau, si también nos ayudas, porfa. Listo. Perfecto, pues esperamos contar con su presencia aquí mismo a la misma hora. El 18 de abril, el 23 de abril, el siguiente webinar que tenemos es Asegura el valor que tus proyectos generan. La cita es a la misma hora, 19 horas. Nuestra speaker es Maru González, quien también es PMP. Por otro lado, los invitamos también el 26 de abril para nuestro webinar. Ay, denme un segundo, que algo La hice. gestión de proyectos. Proyectos de la industria de la construcción y certificación. Aquí importante, este webinar va relacionado con nuestra comunidad de la industria de la construcción y también será nuestro kickoff para los webinars que tienen que ver con cada una de nuestras comunidades. Entonces, también los esperamos. Haremos un breve comentario de cuáles son las comunidades que arrancan nuevamente en esta mesa directiva. Así que los esperamos contar con ustedes en estos eventos y que no se pierdan tanto la página del Capítulo México como nuestras diferentes redes sociales para que estén al tanto no solamente de estos eventos, sino tenemos algunos eventos ya programados para mayo y para junio, entonces esperamos contar con ustedes. No nos queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo, agradecer nuevamente a Jorge Lugo García por su excelente presentación y por ser nuestro primer speaker de esta lista de webinars que tenemos preparados para ustedes como mesa directiva. Que tengan una excelente noche. Gracias, Mau. Gracias, Ángel. Gracias, Luis. Y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias, Alex. Gracias, Luis. Gracias, equipo. Estamos pronto. Nos vemos pronto la siguiente semana y que te pasen bonita noche. Gracias Saludos a a todos. todos. Gracias a Buen camino todos. a Buenas casa. noches. Nos vemos. Muy buena noche a todos, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.